Senadora Vega. Gracias, señora. Senadora Vega, no se la escucha. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí puede hablar. ¿Está? Bien. Bueno, buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Gracias, jefe de gabinete. Mire, yo esperaba un discurso suyo mucho más humilde y más cerca de la realidad. Usted nos visitó hace aproximadamente 7 meses, donde la imagen positiva del señor presidente rozaba los 80 puntos. Hoy más de 20, creo que 20, 25 puntos es lo que está hablando la mayoría de las encuestadoras. Sumado a todo lo que nos ha pasado con el tema de las vacunas, con el tema de la pandemia, a 400 y pico de días, nosotros respondiendo de la misma manera con confinamiento extremo que ha destruido nuestra economía. Bueno, en ese contexto, se suman todos los desaciertos que nosotros venimos observando, como esa semana, si se puede decir, negra para la política internacional argentina, con 4 desaciertos. El tema relacionado a Israel, sumándonos a un grupo de países, poniendo digamos, en observación al Estado de Israel, sin tener en cuenta los antecedentes que tiene Argentina de los ataques terroristas. Y sin, por supuesto, que la Cancillería de ese país nos pide explicaciones, porque no estuvimos a la altura de las circunstancias. Lo sucedido con Venezuela, retirar nuestra denuncia sobre la investigación que se debe hacer a fondo en ese país, que es por todos conocido el atentado constante contra los derechos humanos. Y esa red que nosotros, la mayoría de los argentinos, la utilizamos para divertirnos, el TikTok, fue utilizado por los venezolanos para pedirnos a los argentinos, pero especialmente al gobierno argentino, que no retire esa denuncia y que siga insistiendo en esta investigación. Otro tema que se puede considerar de política internacional es lo sucedido con Grabois en Colombia, porque así como dice hoy nos enteramos en tal lado de tal cosa, nosotros también nos enteramos por los medios y por la Cancillería nuestra que Grabois es representante de Argentina en el mundo. Otro tema que no tiene que ver específicamente con la política internacional, pero tiene que ver con las relaciones internacionales, que es la decisión que ha tomado Argentina con respecto a suspender las exportaciones de carnes al resto del mundo. Faltar nuevamente a la palabra. Se ha hecho una constante en nuestro país. Por eso yo pregunto, ¿cuál es el camino? Necesito saber, y creo que la mayoría de los argentinos queremos saber, cuál va a ser la posición de Argentina. Si, así como se habla en algunos foros internacionales, nos vamos a poner del lado de los narcoestados, de los países que abrazan sistemas totalitarios, o vamos a seguir por aquellos países que abrazan los sistemas democráticos. Esa sería la pregunta, señor jefe de gabinete. Por otro lado, usted ha respondido muy vagamente sobre el pago de la deuda al Club de París, que me gustaría que ampliara esa respuesta, que creo que se ha repetido en varias preguntas que hicieron los senadores. El otro tema que tiene que ver con el correo, que voy a hacer un pedido de informe, porque los números que ustedes respondieron no tienen que ver con los que yo cuento, y que no tiene, hay mucha disparidad, igual que el de correo compra. Y por último, decirle que con el tema del COVID, cómo nosotros hemos ido pasando, ¿no?, de distintas etapas desde el año pasado, al decir
de mi jefe de gabinete aquí a La Rioja, que habla de platita fuerte en los medios, donde todos los medios nacionales nos pasaban imágenes y móviles mostrando cadáveres y hablando de frigoríficos porque las morgues no eran suficientes, pasamos a este año donde nos quedamos solamente con el mundillo de lo que pasa en Buenos Aires. Esto, ¿no es cierto?, solamente ha generado el año pasado temor para que la gente aceptara ese confinamiento interminable que destrozó nuestra economía. Y actualmente, para que no veamos la realidad que viven otros países que han tomado otras decisiones, que han hecho acuerdos con laboratorios que le dieron las vacunas y hoy tienen la mayoría de la población inoculada. Entonces, señor jefe de gabinete, yo le pregunto, ¿cuál es la decisión en ese sentido? ¿Qué es lo que vamos a hacer como argentinos? ¿Cuál es la respuesta? Porque no quiere la gente que venga a hablar usted del pasado, quiere que dé certeza sobre el futuro. ¿Cuál es la decisión que va a tomar Argentina después de haber rechazado ese contrato con Pfizer? Y no es que estamos enamorados ni obsesionados con Pfizer, sino es que Pfizer nos ofrecía un número de vacunas que hoy nos hubiese permitido, por ejemplo, hacer esa Copa América, realizar esa Copa América acá en nuestro país, que hubiese generado un ingreso importante en nuestras arcas alicaídas, así como dice usted. Necesitamos dólares, necesitamos dinero y no se está generando. Lo mismo que pasa con el campo. Hoy ustedes cerraron la exportación. Hoy Argentina es demandada por esto. No sabemos si dentro de 2 o 3 años, donde el mundo está mudando hacia otro tipo de alimentación, los movimientos veganos, los movimientos ambientalistas vienen en contra de la industria ganadera, no sabemos si esta va a ser la salida para Argentina. Hoy es la oportunidad y esa es la responsabilidad de ustedes, darnos certeza, no a nosotros los senadores, no así como dice usted, al reality que viven en los medios, los opositores, sino al pueblo argentino. Muchas gracias.